Estamos de vuelta en este programa especial hablando de la economía de nuestro país. Profesor, en el segmento anterior dejamos al aire un tema muy importante que es el petro y la evolución que ha tenido el petro y sobre todo cómo el petro está siendo visto por la población venezolana. Porque existen dos bandos. Un bando que dice que el petro puede ser la solución a nuestra economía a corto, mediano plazo y hay quienes dicen que no, que el petro fue un error. Entonces hablemos del petro. ¿Qué es el petro realmente en nuestra economía? ¿Qué papel juega? Bueno, fíjate algo, las arquitecturas financieras regionales y principalmente quienes manejan la política monetaria en cada país son los bancos centrales. Todos nos preguntamos, por ejemplo, incluyendo mi gremio como economista, ¿por qué colocamos a un ingeniero con un posgrado en macroeconomía, un ingeniero en sistemas, con un posgrado en macroeconomía como presidente del Banco Central? ¿Y a qué situación se avecina cuando el presidente Nicolás Maduro anuncia el petro como una moneda al lado del vicepresidente sectorial, al amigo Laizami, ¿no? Al vicepresidente del área económica? Precisamente ahí se estaban jugando dos enfoques, ¿no? Un primer enfoque donde lo que ya el presidente Chávez en el 2008, a raíz de la crisis financiera de los Estados Unidos, a punto de declararse en quiebra con su principal acreedor, que es la República Popular de China, que le debe casi el 95% de lo que produce, y por otro lado las contradicciones comerciales que ya venía jugándose el efecto contagio de los mercados. Otra cosa que llamó la atención es que el presidente Chávez también vio en el tema energético cómo algunos países no OPEP estaban jugando, sobre todo cuando se interviene a Libia y los enfoques que ya se habían intervenido en Irak. Todo ese panorama, cuando él da el anuncio, lo hace es con el fin de que si la moneda cae, el respaldo de la moneda no necesariamente tenía que ser en oro, porque también había otro factor. Después que Bretton Woods en 1945 se toma el patrón oro y después en la década de los 70, cuando China y Estados Unidos se reúnen, sobre todo Nixon, y se genera una segunda etapa de Bretton Woods 2, donde dicen que hay que eliminar el patrón oro y colocar el dinero, el dólar, fuera de un contexto para tener paridades cambiarias frente a otras monedas. Y después en el 2008 los 20 países desarrollados deciden retomar el patrón oro después que en el tiempo intervienen a Libia. Eso tiene una connotación. Todos esos elementos fueron evaluados por Chávez para después trascender y dejarlos plasmados en el plan de la patria. Nicolás Maduro en su momento, junto con el gabinete ministerial, toma el tema de la moneda digital por la situación que también Rusia y China estaban planteando. No sé si recuerdan que al momento que nosotros instauramos el petro, ya la República Popular de China colocó el petroyuan y ya Rusia estaba pregonando el petrorrublo. Esos elementos iban a crear en el tiempo, dentro de nuestros aliados energéticos, poder hacer frente al desequilibrio que posiblemente Estados Unidos iba a presentar por el tema del déficit aurífero o del cono aurífero frente al dólar, porque el dólar no tiene respaldo. Y aún así, retomando el oro en el 2008, que fue cuando el presidente Chávez repatria el oro, lo hizo fue con esa connotación. Si Estados Unidos está tomando una decisión es por alguna razón. Nosotros estratégicamente teníamos que también hacerlo para hacer frente al desequilibrio de que si en algún momento todo el oro que disponía después de la Segunda Guerra Mundial, que no lo tiene, ahora imagínate tú, en el 2008, lo que saquearon a los países que habían intervenido, en este caso a Libia y a Irak, pero sobre todo a Libia. Ahora, a corto plazo, en nuestra economía, que bueno, que ahorita está siendo golpeada, como lo comentábamos en el segmento anterior, por este bloqueo, ¿cómo el petro nos puede ayudar a solventar a corto plazo? En corto plazo se pueden dar dos escenarios. Bueno, yo no estoy en la agenda del decisor, desde pero su perspectiva es como economista. Una opinión como docente universitario, investigador y como economista, ¿sí? Fíjate, ahorita las empresas están apostando mucho a la reconstrucción de un plan de recuperación económica, los que aceptan o no rechazan la política económica de Estado. Y otros están dando incentivos en divisa, ya que tenemos una perfecta movilidad de la divisa al dólar, sobre todo con lo que recientemente el Banco Central, que está en un proceso de transición para transformarse en un Banco Central de economía digital. Eso viene, por eso es la razón de que está ese presidente actual, el amigo que está ahorita de presidente del Banco Central, se está haciendo con ese enfoque porque las empresas privadas, al pagar con incentivo de divisa, propician más a una devaluación sobre nuestra moneda.
sobre todo el desequilibrio de la hiperinflación que tenemos en este momento. El petro ya ha pasado por las fases de ser un criptoactivo en términos contables, perfectiblemente cumple los requisitos formales diferente al SWIFT, que es un programa del sistema financiero de los organismos de financiamiento multilateral para controlar los paraísos fiscales y los desequilibrios, si se quiere, de las políticas del sistema monetario internacional, y que de alguna manera ahora el blockchain pasa a ser un mecanismo directo entre lo que vendría siendo el Banco Central de Economía Digital directamente con nuestros acreedores o los países. Eso, al generar ingresos adicionales, es lo que hace que el petro en este momento valga igual o superior a céntimos de dólar sobre las paridades cambiarias. Y ese valor del petro podría ser para la masa obrera o la parte trabajadora de que el salario de esos incentivos de los bonos de protección social, si Estados Unidos sigue haciendo decisiones unilaterales o pervertidamente propiciando más distorsión sobre nosotros, nos obligaría a dar incentivos de bonos sociales en petro. Imagínate tú, si lográramos materializarlo, tenemos que articular, que es lo que yo creo, sugiero al Ejecutivo Nacional en la agenda del decisor, es que se articule entre el Banco Central, el sistema financiero, que tenemos un gran sistema financiero aún con las contradicciones, que yo estoy casi seguro que la Asociación Nacional Bancaria estaría abierta a tratar de activarse en ese esquema para poder materializar el tema del petro como medio de intercambio diferente a la paridad del dólar y efectivamente respetando las contradicciones, pero teniendo nosotros también incentivos. Porque si estas empresas están pagando incentivos y de alguna manera que a veces uno se pregunta cuando uno es asalariado y dice, bueno, mi salario no alcanza el valor del precio del queso, por ejemplo, de la leche, y entonces cuando vienes a ver las paridades cambiarias son totalmente distintas a una persona que recibe incentivos de 100 a 200 dólares o 100 euros, por ejemplo. Ahora, volviendo al tema de los incentivos, usted hablaba que una posibilidad sería dar incentivos en petros. Entonces vamos a hacer como una equivalencia, ¿no? ¿Cuánto vale un petro ahorita en bolívares y cómo está relacionado ese petro al barril de petróleo? Porque para muchos es una duda porque dicen, si el petro está casado al costo del barril de petróleo, ¿cómo es que el costo del barril de petróleo sube, pero el petro no sube? ¿O cómo es que el costo del barril de petróleo baja, pero el petro se mantiene? Entonces explícanos cómo está casado eso y cómo serían esos incentivos en materia de bolívares, porque coexisten, ¿no? O coexistirían el petro y el bolívar dentro de una misma economía. Bueno, fíjate lo siguiente, la Superintendencia de Criptoactivos, ¿sí? que efectivamente la SUNACRIP, La ¿sí? SUNACRIP, sí. En conjunto con el planteamiento del Banco Central en su redimensión ahorita y el sistema financiero ya están comenzando a hacer ensayos sobre el tema de la estructura de la paridad cambiaria o el sistema cambiario. Un petro, según la SUNACRIP, está valorada en bolívares a moneda nacional a 380.000 aproximadamente, fue la última vez la cotización que vi. Se hablaba de que 380.000 bolívares. Se hablaba que un medio del petro eran 150.000 bolívares, el verdadero incentivo real que vendría siendo el salario mínimo. Obviamente las compensaciones sobre lo que perfectiblemente establece el artículo 299 de la Constitución en la distribución de la riqueza, el Estado prudentemente, para no generar réplicas de la Cuarta República en un sistema de democracia representativa donde dejó un pasivo laboral muy alto, no incluyó esos incentivos de protección social en el salario, sino los incluyó como protección social de manera constitucional. Si no, efectivamente no estaríamos aquí para contarlo. Te comento por qué eso. Esa decisión de que el barril de petróleo, un petro, sea equivalente al barril del petróleo de la OPEP, es la cotización que se maneja directamente entre el Ejecutivo, la OPEP y las relaciones internacionales. Okay. En moneda nacional es para el tema del mercado financiero en su mercado primario y secundario, es decir, la que establece el Banco Central en conjunto al mercado secundario, que vendría siendo el sistema financiero, los bancos o los intermediarios. Y el papel de la SUNACRIP, que en términos contables sabemos que es un activo intangible, que perfectiblemente se adapta al Tratado de Basilea y que son auditables dentro de la estructura contable
al momento de que se ha intervenido de que ese dinero proveniente queda registrado en el blockchain como un sistema de compensación alterno al SWIFT y que efectivamente hace unas relaciones directas. Eso ha obligado inclusive al sistema financiero y al sistema monetario internacional redimensionar, y es lo que hace que esas tres modalidades de paridad cambiaria están adaptadas a una estructura, no de un sistema de lo que comúnmente se planteaba en los modelos ortodoxos de una política monetaria, que si un anclaje al sistema fijo o nuestra moneda. No, aquí se está construyendo una nueva economía, por lo que requiere procesos ontoepistemológicos, es decir, una combinación de una nueva economía con base científica pero con ensayos de teoría y práctica, y eso es lo que creo que prudentemente está haciendo el gabinete ministerial en conjunto con una cantidad de asesores que posiblemente, estoy casi seguro que es así, han hecho sus ensayos de estructura y lo han modificado en esos tres aspectos, pero para dar respuesta a lo que se quiere construir en una nueva economía alterna, diferente a los procesos neoliberales que ya los países desarrollados, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea, han manejado de manera estratégica junto con la OTAN con respecto a la guerra no convencional que nos tienen, que incluye una guerra de cuarta generación también. Desde su perspectiva, el petro se podría expandir por toda la región y convertirse en una moneda más sólida a nivel de región. Bueno, mira, yo como profesor universitario en estudios de cuarto nivel, por ahí hay una estudiante que, bueno, considero que la he formado y, bueno, y estuvo en proceso de formación, es egresada del IAESEN por ahí. Y así como ella, aquí personas dentro de PDVSA que he formado, el amigo Carlos Heli, por ahí. El profesor Carlos sí, Heli, el profesor claro. Carlos Heli, que fue estudiante mío y un compañero investigador. Estuvimos también ahí aportando, ¿no? Yo creo que a mi parecer el petro va a transformarse no solo en el enfoque de una economía digital, sino hacia una moneda regional, porque hay dos cosas que hay que preservar: soberanía energética y soberanía monetaria. Cuando me refiero al caso de la estudiante que de alguna manera ha trabajado de manera directa o indirecta y dentro de sus estudios ha hecho propuestas y uno como profesor, porque como decía el comandante Chávez, jóvenes estudien, superen, ¿no? Y construyan la patria. Esa joven por ahí tiene una propuesta en los estudios que por cierto ha intentado insertarse por ahí en la agenda del decisor del presidente Nicolás. Habla de que esa soberanía energética y monetaria, según sus constructos teóricos, debe construir unas arquitecturas financieras energéticas como la soberanía energética transformada en la praxis visionaria del comandante Chávez. Voy al ejemplo. Si existe Petrocaribe, existe Banco del Alba TCP. ¿Cuál era la moneda que se utilizaba? El sucre, ¿verdad? Si existe Banco del Sur, que fue un proyecto, si existía UNASUR, también debería haber existido Petrosur. ¿Sí? Claro. También en el marco del CELAC, que no es una teoría que se promulga, sino que fue disertada por un economista asesor del presidente Chávez, que a su vez después fue presidente, un gran amigo. Y un saludo desde aquí donde quiera que esté, el amigo Rafael Correa, que fue profesor también en mi maestría, en mi formación, pues, dentro de sus constructos teóricos. Rafael Correa hablaba de la condonación de deuda y la creación de un fondo monetario del sur, un fondo monetario internacional para el sur. Ahora imagínate tú llevar eso a una arquitectura financiera regional en términos de que la OPEP y la OPEC y el respaldo del petro ya no sea petróleo solamente, sino sean minerales y otros componentes. Y que a raíz de este antecedente del petro se transforme una moneda regional diferente al dólar, que perfectiblemente el artículo 318 de nuestra Constitución lo permite. Dice que la unidad de cuenta es el bolívar, llámese bolívar oro, llámese bolívar petro, como tú le quieras llamar. Pero lo que sí es cierto es que si se llegaran a dar esos escenarios, nosotros perfectiblemente pasaríamos a ser una economía de vanguardia en el contexto latinoamericano. Profesor, ya llegó el momento de hacer nuestra segunda pausa, pero al volver usted hablaba de crear una moneda diferente, y eso lo decía en referencia al petro. Sin embargo, hay quienes dicen que el petro es sinónimo de dolarización. Eso lo vamos a tocar en el próximo segmento. Nosotros vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más de este programa especial.